Bien, continuamos con el tercer paso, que sería el balance de la envoltura. En este caso, aquí vemos el diagrama que tiene que ver con la tubería, y hemos elegido una envoltura, es decir, una porción de fluido que está dentro del fluido contenido en la tubería, sobre el cual se va a hacer el balance. Para el balance de envoltura, vamos a recordar que la densidad de flujo para cualquiera de los componentes se entiende como la cantidad de movimiento por unidad de área por unidad de tiempo. Para hacer el balance, si bien nosotros tomamos los vectores componentes de la densidad de flujo, cantidad de movimiento combinado, hay que recordar que el balance se lo hace en función a la tasa de transporte de cantidad de movimiento. Entonces, siempre vamos a necesitar hacer el producto de la densidad de flujo por el área, de modo que este término se cancela. Entonces, esto nos va a dar la tasa de transporte de cantidad de movimiento. Y sobre estos términos vamos a hacer el balance. Bien. Analicemos a la continuación los componentes de entrada y salida para cada dirección del transporte de cantidad de movimiento. Primero, la dirección radial, es decir, este sentido, la dirección del radio. Como pueden ver, respecto al volumen o al elemento de envoltura que hemos definido, en toda la longitud del problema, el elemento está definido en toda la longitud L y está definido en todo θ. Pero está definido en un espesor delta R, y eso es importante considerar porque el espesor delta R, este espesor que ven acá, es un espesor delta R. ¿Bien? Entonces, esto me da una envoltura. Para el dominio de la envoltura tenemos todo Z, todo θ, pero tenemos R, un delta R como componente principal. Entonces, ahora podemos escribir los componentes de esto. Inicialmente, podemos ver el componente radial, la densidad de flujo y cantidad de movimiento en la dirección R, que es este vector, pero en este caso evaluada con el movimiento RZ. ¿Por qué? Porque es el único componente que existe. Como hemos dicho, en la dirección radial, el único componente que existe, la densidad de flujo y cantidad de movimiento, es el componente RZ. ¿Ya? Y de este, el único que existe es la densidad de flujo y cantidad de movimiento viscoso, tau RZ. Sin embargo, el balance lo hacemos sobre este componente del vector. Entonces, acá este sería el componente RZ evaluado en este punto, antes de el espesor del elemento de volumen de envoltura. Esto es en un punto R cualquiera. Y este valor sería, este vector sería el componente de salida, RZ, evaluado ahora sí en R más delta R. ¿Bien? Bien, con esto ahora sí podemos definir la entrada. La entrada en R, en la dirección R, estaría dada por este término, en R. Pero ahora necesitamos multiplicar por el área correspondiente a través del cual se está produciendo el transporte de cantidad de movimiento. Esta área es el área de la superficie interna de la envoltura. Y esto no es nada más que un área correspondiente a la circunferencia multiplicada por la longitud. Bien, está claro que el área que está acá está definida por la circunferencia 2πr por la longitud L de todo el elemento de envoltura. Bien, esa sería la entrada, y la salida sería lo mismo, solamente que evaluada en R más delta R por el área que tiene la misma expresión. Bien, para evaluar ahora los componentes en Z, recordemos que los componentes en Z que solamente están existiendo sería este ZZ con la presión y el componente convectivo. Entonces, con esto en mente, hacemos el balance correspondiente y tenemos el siguiente término acá. Esta es la dirección Z, como está definida en las coordenadas de referencia, sobre el elemento de envoltura, el elemento donde se hace el balance de cantidad de movimiento, que es este. Dibujamos un vector que ingresa a este elemento en la dirección Z, que está ingresando justamente en esta superficie que ustedes pueden ver acá, a través de esta superficie.
Entonces este elemento va a estar definido por el componente, hemos dicho ZZ, que es el que existe. Acá está, ZZ. Este elemento ZZ va a estar evaluado en Z igual a 0. Y la salida va a estar dado por este mismo término ZZ, pero va a estar evaluada en Z igual a L. Bien, entonces ahora transcribimos esto a las entradas y salidas multiplicando por el área. Esto es ZZ evaluada en Z igual a 0, multiplicada por esta área. Y esta área, ¿a qué es igual? Sería 2πr por el espesor delta R. Entonces esto es 2πr por el espesor delta R. La salida sería este vector, este componente del vector que tenemos que afectarlo, hemos visto, por el área nuevamente, que es ZZ en Z igual a L por 2πr por delta R. Bien, con esto habríamos terminado los componentes de entrada y salida para el balance de la cantidad de movimiento. Recordar que para θ no necesitamos hacer balance de cantidad de movimiento porque los componentes son 0. Bien, el dominio de la envoltura, por si acaso para recordar, el dominio va a ser en R, va a ser desde 0 hasta un término R más delta R, ¿no? Hasta un término cualquiera R. El radio en este elemento de envoltura va de 0 hasta cualquier valor R. En Z va a ser todo el dominio, igual que el problema. Y en θ va a ser nuevamente todo el dominio, ¿no? En θ va a ser los 360 grados. Bien. Entonces siempre es bueno tener en cuenta que hay que comparar la diferencia del dominio de la envoltura con el dominio del problema, que habíamos visto acá. Este es el dominio del sistema, el dominio de todo el sistema que va de 0 hasta R. Pero la envoltura tiene un dominio restringido. Por eso es que esta forma es la envoltura sobre la que se hace el balance. A continuación escribimos la ecuación de balance sobre la cual nosotros ya tenemos los componentes de entrada y salida.